Todos bienvenidos a todos. Para mí y también me parece que para todos los que están acá, el público de habla hispana, están en un evento que es Halutzi. ¿Qué es Halutzi? Que es pionero. ¿Por qué? Porque esto es la primera vez que se hace en Israel, por lo menos de lo que yo sé, un día completo dedicado al estudio de Tanaj y en español. Muchas veces se hicieron días de estudios, pero es la primera vez. Acá llegaron a Michlelet Herzog, ¿no es cierto? Que es un college, como es un instituto terciario, que gente estudia acá para tener títulos universitarios para educar, para la educación. Y una de las cosas que acá este lugar se especializó, aparte de los títulos de maestros o primero o segundo título universitario, también se especializaron ¿en qué? En el tema del Tanaj. O sea, el tema del Tanaj es lo que se hizo acá, lo más importante del lugar, y una de las cosas que desarrollaron, aparte de dar clases y enseñar sobre Tanaj, también una de las cosas que se especializaron es en hacer el sitio del Tanaj. Les quiero presentar al rabino, al doctor Yoshua Reis, que está aquí, que él es el creador de todo esto, todo lo que les hablé del Tanaj, él lo hizo. Todas las ideas raras del mundo de la tecnología y el Tanaj son ideas de él. Y nosotros... Él dice que yo digo cosas que no le son agradables para escuchar a él. Y lo que dijimos junto con él es, bueno, vamos a traer todo el mundo del Tanaj al público de habla hispana. Y una de las cosas que estamos haciendo es el sitio del Tanaj. Hay otra parte que se llama Ainu Keholmim, que vamos a ver hoy. Y también hoy vamos a estudiar algo que él lo hizo. La base la hizo él, Matzeget Sheli, Basis Shelcha. La base de mi clase la hizo él. Y yo le agregué otras cosas más para que aprendamos cómo podamos estudiar el Tanaj con toda la tecnología que hay en el siglo XXI. Una sola oración y ahora vamos a empezar a estudiar. Estamos muy emocionados. Hace 27 años empezaron estos días de estudio de Tanaj como el que ustedes ven hoy aquí. El primer año habían solo 27 personas. Todo el día de la mañana a la noche. El segundo año habían 100. Después habían varios cientos. 3 días ya eran. Hace 10 años, 5 años, ya se están en 5 días de hace 10 años que se están haciendo. Habían 200 clases. 7.000 personas vienen a esto. Hoy, en el día de hoy, vieron que hay más o menos entre 1.200 y 1.300 vinieron el día de hoy. De todo Israel. Esta semana, el domingo, estaba el presidente de Israel y nos dio el honor de estudiar y enseñar juntos Tanaj. Y ahora vuelvo a ustedes. Somos 40 personas que con la ayuda de Dios vamos a crecer mucho y esparcirnos. Y ahora él me va a hacer lo que yo le hice a él. Hay una persona que por esto sucede. Se llama Shmuel. Listo, empezamos. Shmuel Korenblit. Bueno, vamos a empezar a estudiar, ¿está bien? Bueno, acá lo que podemos ver acá, ¿no es cierto? Un mapa topográfico de Israel, que es un dibujo, pero nos va a ayudar a entender el Tanaj, porque si no entendemos el mapa, no podemos entender las historias del Tanaj, no podemos entender a Shaul, no podemos entender a David, y no podemos entendernos a nosotros hoy en día en el Estado de Israel, sin entender el mapa y qué es lo que sucedió. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver la zona costera y vemos que esto es una planicie con las ciudades de la costa, Ashkelon, Ashdod, Tel Aviv, Haifa. Acá pueden ver el monte Carmel, ¿sí? El monte Carmel, el famoso monte donde estaba Eliyahu Anabí.
donde hoy en día acá arriba de este monte está la Universidad de Haifa, el edificio más alto ahí de Haifa, y acá podemos ver que hay todo tipo de ríos que vienen del este, ¿está bien? Al oeste vienen todos estos ríos. Entonces acá tenemos por ejemplo Yerushalayim, y acá tenemos el Nahal Shorek, que va desde Yerushalayim hasta las costas. Después acá podemos tener Nahal Ha'elah, que Nahal Ha'elah es donde pasó la historia de ¿quién? De David y Goliat, que es lo que vamos a estudiar hoy, ¿está bien? Y podemos ver acá que está en toda esta zona montañosa. Acá hay toda una zona montañosa que se llama Kav Parashat HaMayim, donde las aguas se dividen de un lado y del otro. También nos vino a visitar el Rab Profesor Yuda Brandes, que él es el presidente de todo esto. באיזשהו תנ"ך אסור לעשות את זה. רק להגיד לכם שלום, אתה צריך לתרגם? Les quiere saludar. שלום לא צריך לתרגם. שלום, no. אנחנו מאוד מתרגשים, זו פעם ראשונה בכנס הגדול הזה. Nos emocionamos mucho, es la primera vez que en este congreso שאנחנו מדברים גם בספרדית. que hablamos también en español. נשאר לנו רק עוד 66 שפות. Nos quedan otras 66 idiomas. ואז 70 לשון, אנחנו נגיע, מה שכתוב בנביא, ומלא הארץ את השם, דעה את השם כמים לים מכסים. Entonces, con otras 66 idiomas, vamos a llenar con 70 idiomas el conocimiento del Tanaj. אנחנו באמת שמחים מאוד לארח אתכם פה, ושיהיה לכם יום נעים, לא רוצה להפריע ללמוד. Estamos muy contentos y no quiere molestar a lo que estamos estudiando. Entonces, fíjense, es muy importante, esto se llama, esta zona montañosa es Kav Parashat HaMayim, la línea que divide las aguas. ¿Por qué? Porque es una expresión muy usada, ¿no es cierto? La línea que se divide, ¿por qué? Porque de un lado el agua baja al Mar Muerto y del otro lado baja al Mediterráneo, ¿está bien? Y eso es lo que vamos a tratar de aprender. Es algo muy interesante desde el punto de vista histórico, que en la época del Tanaj el pueblo de Israel vivía sobre la montaña y hoy una gran parte vive en la zona costera, ¿sí? Que es medio al revés. En la época del Tanaj, Am Israel estaba en el Ar y los Plishtim estaban acá. Hoy en día el pueblo de Israel, mucha de parte está acá, y acá en las montañas no están los Plishtim, pero están los palestinos, que el nombre no son los mismos, pero también el nombre tiene algo que ver. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es muy importante. No, vamos por atrás, le arruiné la foto. Bueno, después vuelve. Entonces, bueno, continuamos. Vamos a empezar a estudiar un poco y tenemos acá marcado, ¿no es cierto? Cosas que queremos estudiar. Esto lo que estamos viendo es el sitio del Tanaj, lo que hizo el primero, el Rav Shuki, ¿vieron? El primero que lo saludó. Entonces dice así: Vayomer Hashem el Shmuel, Ad matay ata mitavel el Shaul, ve'ani ma'asti mimloch al Israel. מעלה קרנך שמן, בלך שלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ¿De qué nos está hablando acá? Cuando Shaul no cumple su función, y no importa ahora la historia con Amalek, listo, en otras palabras, despedido. ¿Está? Despedido. Entonces, Dios, ¿qué le dice a Shmuel, que era el profeta? ¿No es cierto? Estaba muy triste. El primer rey de Israel ya es un fracaso. Imagínense, ustedes tienen un proyecto y el primero que tiene que empezar ese proyecto ya fracasa. Entonces, Shmuel estaba muy triste, estaba como de luto. Y dice, Ad matay ata mitabel, ¿no es cierto? Bueno, hay veces cosas duras en la vida. No funcionó el proyecto, hay que ir kadima. Entonces, ¿qué le dice? Algo muy interesante. Le dice Dios a Shmuel: no tenés que ahora coronar como rey a David, sino que le dice que vaya a la casa de Ishai, que era Bet Alachmi. ¿Qué es Bet Alachmi? Que era de Betlehem. Si vamos a la imagen anterior, entonces, ¿qué tenemos? Betlehem. Acá está Yerushalayim, acá está Betlehem, ¿está bien? Entonces, y Shaul reinaba por acá, por esta zona. Entonces, y Shmuel vivía acá. Entonces a Shmuel lo mandan acá, a Betlehem. Después acá nos dice el Pasuk Dalet,
ויעש שמואל את אשר דיבר אדוני, ויבוא בית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויאמר שלום בואך. De repente llega Shmuel, el gran profeta, y todos tienen miedo. Dice Beijardú, Jaradá es, ¿no es cierto?, es un tipo de temor. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué vino el gran profeta Shmuel a Betlehem? Se están preguntando ellos. Y acá le empiezan a mostrar que él quería ver a los hijos de Ishai, y pasan uno por uno y ninguno le viene bien, o ninguno Hashem, Dios le da, ¿no es cierto?, el sello de aprobado, este es el que queremos. Y Vayomer Shmuel el Ishai, Atamu Anearim, se terminaron los jóvenes, no hay más, ninguno me fue. O sea que Ishai pensaba que si había que presentar a alguien a Shmuel, ninguno de ellos, ¿quién era? Ninguno de ellos era David. Porque todos los que le presentó se le terminan. Y Shmuel preguntó a Tamu. En hebreo, cuando algo se termina, se dice Tam ben Ishlam. ¿Sí? Se terminó y se completó. Entonces le pregunta, Vayomer od shara katam beine roe batzom. Ah, quedó el chiquitito y está, él es pastor, ¿sí?, con el rebaño. Vayomer Shmuel el Ishai, shilcha bekajenu kilona sob adbo lepo. Tráelo porque no me voy hasta que él no viene acá, le dice. Viene y lo trae, ¿y qué encuentra? Que era Admoní. Admoní está mal traducido como Gingi. ¿Sí? Que saben un poco en Israel, Gingi, ¿qué es? Pelirrojo, ¿sí?, de cabello, eso. ¿Por qué? Porque dice Admoní. Admoní, Adom. Pero hay quienes interpretan que Admoní es como también como unas cualidades, como muy efervescente. No solo tomen en cuenta que David era, ¿sí?, de pelo pelirrojo. No es la única versión, aunque es la más popular. Siempre que van a ver dibujos, lo van a ver David así. Y dice que se veía bien, tenía lindos ojos. Vayomer Hashem, Vayomer Adonai, Kum Mashheu Kizeu. Le dice Hashem a Shmuel, levántate, Mashheu, de acá viene Mashiach. ¿Ven acá la palabra que la estoy señalando? Mashheu quiere decir, Meshiach o Mashuach quiere decir ungido. La forma de coronar el rey en la antigüedad era a través que lo ungían con aceite. ¿Está bien? De ahí viene la palabra Meshiach, Mashuach es el ungido. Entonces, había que ungirlo a David. ויקח שמואל את הקרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא במעלה ויקום שמואל וילך הרמתה. Y le pone esto, y desde ese día el espíritu de Hashem está con David. Pero es algo como que quedó en secreto. ¿Entienden? Hubo algo que Shaul estuvo mal, hay que como coronar al próximo rey, pero por otro lado no hay que hacer una revuelta. No lo vamos a estudiar hoy, pero en el libro de Shmuel es emocionante ver cómo David en todo momento se cuidaba de no dañar a quién, a Shaul. Tuvo dos posibilidades de matarlo cuando Shaul lo perseguía a David para matarlo y nunca lo hizo. ¿Entienden? O sea, David nunca lo hizo de querer vengarse o no respetar a Shaul, por más que la coronación secreta fue hecha. ¿Se acuerdan el miedo que tenían los ancianos de Betlehem cuando lo vieron a Shmuel? Lo único que les faltaba es que venga Shaul a decir en Betlehem me están haciendo una revuelta. Y nosotros, los que estudiaron un poco de Tanaj, conocen que en un momento cuando Shaul le dijeron que de la ciudad de Nob los habían escondido a David, hizo una venganza terrible y mató ahí a Kohanim de la ciudad de Nob. O sea, era algo difícil. Este es el comienzo, ¿está bien? Y acá terminamos que dice Berruach Hashem Sara Meim Shaul. O sea, el Espíritu de Dios como que lo abandonó a Shaul. ¿Ya? Esto me era importante que aprendan esto antes de ir a David y Goliat, para que veamos un poco quién era David, ¿está bien? Porque esto es lo primero que se nos cuenta sobre David. Acá tenemos también el sitio del Tanaj y algo que
esto es lo que vamos a hacer, todavía no lo hicimos, que todo esto también esté Bezrat Hashem en español. Entonces acá tenemos la historia, ¿no es cierto? Tenemos la historia simple de qué es lo que ahí pasó, con un poco de explicaciones. A mí mucho no me gusta leer del español, entonces algunas de las cosas las voy a ir diciendo, un poco en hebreo, un poco en español, y les voy a acá, y el que quiere puede también ver desde acá al lado si quieren ver en español. Dice así: Vayasfu plishtim et machaneem la milchama vayasfu shojo. O sea, se juntaron los filisteos al campamento de guerra y ellos estaban en un lugar que se llama Sojo. ¿Dónde es Sojo? Calculo que ninguno de ustedes sabe. ¿Está bien? Entonces parte de lo que vamos a querer estudiar. Y que ese Sojo estaba, dice, Asher le Yehudá, que estaba en la zona de Yehudá, y acamparon entre, ¿no es cierto?, entre Sojo y Aseca. Entonces tenemos otro lugar, Beefes Damim, en un lugar que se llama Efes Damim. Acá está el comentarista Malbim, que es uno de los grandes comentaristas del Tanaj del siglo XIX, y nos dice así, el Malbim: Belo pajadu leitasef beretz Yehuda keilu kvar kavshu haaretz. O sea, dicen, los filisteos no tenían, ¿se acuerdan que antes les mostré en el mapa la costa y las montañas y le dije que los filisteos estaban en la costa? Subieron a la montaña y dice, y no tenían miedo de venir ahí los filisteos. Entonces dice, primero estuvieron en Sojo y después se fueron a Efes Damim, que son lugares que ustedes no saben de lo que estamos hablando. Leitkarev el Mahane Israel Besham Hanu Bamahane. O sea, te ven en un principio en Sojo, se pasaron a Efes Damim y nos dice el Malbim para estar más cerca de donde estaba el campamento de Israel. Después acá nos dice algo súper interesante, que fíjense lo que dice acá, entonces los filistitas o los filisteos estaban sobre un monte de esa parte, Israel estaba sobre un monte de aquella parte y el valle mediaba entre ellos. ¿Se imaginan? Una montaña, otra montaña y el valle en el medio. El valle los dividía. Entonces de ahí lo que pasó es la famosa historia, sale Goliat, que nos dice acá, ¿no es cierto?, que medía 6 codos y un palmo, agarren 6 codos, o sea, medía más de 3 metros. Medía Goliat, ¿se imaginan un chiquitito de 3 metros? Le viene un chiquitito de 3 metros, entonces él que decía, dice todo tipo de cosas, y fíjense, qué buena propuesta le hace Goliat. ¿Se imaginan? Viene un gigante que le tenemos que tener mucho miedo, que pensamos, este nos va a matar a todos, y tiene una propuesta, en su teoría, buenísima. Vieron que la semana pasada terminó el Mundial. Cuando yo era pequeño pensaba, si hay un problema entre dos partidos, entre dos países, que juegan un partido de fútbol, y el que gana, gana la disputa, ¿para qué hay que ir y matarse, no es cierto? Bueno, entonces viene Goliat y hace su buena propuesta, y ¿qué es lo que él dice? ¿Para qué queréis salir a ordenar la batalla? O sea, ¿para qué quieren ir ustedes a la guerra? ¿No es cierto? Él dice, Lama tetzula aroj milchama, ¿no es cierto? ¿Para qué? Entonces dice, Alo anoji plishti beatem abadim le Shaul baru lachem ish beired elai. Yo estoy acá, que estoy con los filisteos. Ustedes son los servidores de Shaul. Elíjanse un representante y hacemos un mano a mano. Buena propuesta, ¿no es cierto? ¿Para qué cientos de personas que se vayan a matar uno contra otro? O hacemos un 1 a 1. Y fíjense, acá no lo traje, pero sobre Shaul está dicho que era alto por sobre todos los altos. O sea que, ¿quién estaba a la altura de Goliat? En teoría, Shaul. Y él mismo lo dice, yo represento a los Plishtim, ustedes son los servidores de Shaul, elíjanse a alguno y listo, y empezamos. O sea, él a quién estaba desafiando, en otras palabras, a Shaul. O sea, también, si queremos hacer un mano a mano, no es un honor que me manden al último del pueblo, sino que me manden al más importante del pueblo.
y sabemos que, lo vimos con las alumnas del Mahon Ora, ¿no es cierto?, que los líderes en el libro de Shoftim iban a la guerra, ¿no es cierto? Lo vimos más de una vez. Entonces, y no solo eso, después fíjense que finalmente, fíjense lo que pasa, y acá nos dice, y cuando, un segundito, sí, que acá estábamos acá, entonces acá dice, si pudiera pelear conmigo y matarme, entonces nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo pudiere más que él y le matare, entonces vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Todo lo que les dije antes. Y acá finalmente fíjense lo que pasa con Shaul. Y cuando oyó Shaul y todo Israel, las palabras de aquel plistita se llenaron de consternación y tuvieron mucho miedo. O sea, ¿qué tenemos? Un pueblo entero, o los representantes de él, todos con mucho miedo. No hay quien, ¿sí?, no hay quien los defienda, no hay quien se preocupe por ellos. Y acá tenemos como, de repente, el pueblo de Israel no tiene quien los defienda. Y acá es donde va a entrar, donde ahora enseguida vamos a estudiar, donde va a entrar David. Pero acuérdense que habíamos estudiado en el capítulo anterior que el espíritu de Hashem se había alejado de ¿quién? De Shaul. Para entender lo que pasó también, esto es importante, esto también es parte del proyecto del Tanaj que acá se hizo, que lo que hice en el proyecto, ven, esta es la imagen acá, lo que hice acá es lo siguiente, puse la época de los jueces, donde se repartieron las tribus de Israel, ¿no es cierto? Entonces acá pueden ver, justo se leyó en esta parashá, ¿sí?, de Rubén, Gad, ¿no es cierto?, que quedaron del otro lado de Jordán. Karina, te acordarás, Shtegedot la Yardem, la ideología de Zev Jabotinsky, el fundador del movimiento juvenil Betar. Después también hizo el partido político Herut, que es las bases del Likud de hoy en día. El padre de Benjamin Netanyahu era el secretario de Jabotinsky. Hoy en día Benjamin Netanyahu, escucharon, su papá se llamaba profesor Ben-Zion Netanyahu, era el secretario de Jabotinsky. Jabotinsky, cuando dijo cuál tiene que ser la tierra de Israel, del país de Israel, dijo Shtegedot la Yardem. ¿Quieren saber desde cuándo tenemos derecho al otro margen del Jordán? Bakashá, fíjense, abran el Tanaj. Esta es la base también de parte del movimiento Beitar, que Jabotinsky fue el ideólogo. Entonces teníamos acá a Rubén, tenemos a Gad de este lado del Jordán, y acá tenemos, pueden ver, Yehudá, ¿no es cierto? Tenemos acá la tribu de Yehudá, podemos ver acá Dan, podemos ver acá Binyamin, y fíjense, interesante, acá nos dice Yerushalayim, es un mapa de la época de los jueces, que dice acá Yebús. Yebús, que fue de quien David conquistó el lugar después de que pase a ser Yerushalayim. ¿Está bien? El Yerushalayim que nosotros conocemos. Acá tenemos Yebús, acá tenemos Betlehem. ¿Está bien? Y esto es importante. Acá tenemos Bet Shemesh. Y es muy importante para que entendamos, si se acuerdan, Gaza, Ashkelon, Ashdod. ¿Está bien? Que hasta en aquella época también existían. Y esto es importante para que entendemos de lo que estamos hablando. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar. Acá tenemos un poco más cerca también con el proyecto esto hecho. Mapa topográfico. ¿Ven que acá hay montañas? ¿Ven que acá es una planicie? Entonces tenemos, nuestra historia tiene estos lugares como protagonistas. Tiene Yerushalayim, tiene Betlehem, tiene Sohó. ¿Se acuerdan que ahí estaban en un principio los filisteos, los plishtim? Y dice que después se fueron a Efes Damim para estar más cerca del Mahané Israel. El Mahané Israel estaba acá, enfrente, donde dice Sha'araim. Y después habíamos visto que los filisteos y Goliat eran de Gad y después escaparon, se querían escapar hasta Ecrón. Vamos a continuar para que podamos seguir entendiendo la historia. Acá podemos ver una foto del satélite de exactamente de lo mismo y pueden ver la diferencia
que acá los campos son campos trabajados, acá es la montaña, no hay cómo trabajar los campos. Y ahora volvemos acá, para entender toda la historia cómo fue. Empezamos que acá vemos marcado en forma muy clara la zona donde estaban los filisteos. ¿Ven que tiene otro color? Y todas las peleas eran entre los filisteos y Bené Israel que estaban de este lado. Y acá tenemos lugares importantes para esta historia que es Michmas, Mitzpah, que era donde vivía Shmuel, Shiloh, donde estaba el santuario antes de estar en Jerusalén, y Gilboa, que ahí es donde después va a ser la última batalla de Shaul y Jonatán. De Shaul y Jonatán. Ahí muere Shaul, sí. Bueno, al principio la historia comienza que con la destrucción de Shiloh y que ahí mueren Bené Eli. Ahí los filisteos suben ¿no es cierto? Suben a la montaña. Después tenemos que Shmuel pelea contra ellos y trata nuevamente de hacerlos bajar de la montaña. Y acá tenemos todos los psukim en los distintos capítulos que nos hablan de esto. Igual en esto no quiero entrar, que ahí hablaba de los armamentos. Después tengo Shaul que pelea en Michmas. Y acá ven esta flecha, David y Goliat. Ven la flecha que salió de Betlehem y viene acá por el Nahal Elá, y que acá va a ser el encontronazo entre los filisteos y Bené Israel. Esto es una foto que se puede tomar desde el proyecto, de cuando hablamos que acá nos muestra el camino de Betlehem. Por acá vino David. Y acá nos muestra el camino de Azeca. ¿Se acuerdan que les había mostrado antes que ahí estaban los filisteos? Entonces acá nos dice que acá es Sojo, acá estaba el Mahané Plishtim y acá estaba el Mahané Israel. ¿Está bien? Este es un lugar que hoy en día se lo llama Hirbet Kiafa, que es el lugar más emocionante y más significativo hasta el día de hoy en el punto de vista de hallazgo arqueológico y el Tanaj. No hay ningún lugar más importante que ese hasta hoy en día. ¿Está bien? Y después lo vamos a estudiar, no es que se los voy a dejar en incógnita. Entonces acá es la pelea de David y Goliat, y de acá vemos que después los filisteos van al monte Gilboa, que ahí es donde va a ser la última pelea de Jonatán y Shaul, donde va a caer Shaul. Y después acá tenemos que hay contraataque después de David más adelante con los filisteos. ¿Está bien? Entonces esto es un poco de resumen para que entiendan cómo estaba la situación y cómo eran las peleas. Y fíjense, muy interesante que empezamos con Bené Eli, que es que Shmuel era alumno de Eli, después con Shmuel, Shaul y David y Goliat. Ahora podemos volver acá. ¿Está bien? Y acá podemos tener los psukim, ¿se acuerdan? Esto habíamos visto, que se pusieron entre Sojo y entre Azeca, Beefes Damim. ¿David tenía también este mapa? ¿Qué? David tenía este mapa, porque tenía que tener mucho cuidado de no encontrar filisteos en el camino. Najón, puede ser que David tenía el mapa. Entonces acá también nos dice lo que ya habíamos estudiado, y acá podemos ver el valle. ¿Ven acá que les estoy mostrando? Esto está sacado del proyecto nuestro, que después les voy a mostrar cómo se puede poner. Entonces, acá estaban los filisteos, acá estaban Bené Israel también, estaban en este camino, y estos son los restos arqueológicos de acá, de Hirbet Kiafa, que se los llama Sha'araim. Entonces dice, Vayakumu Anoshe Israel beYehudá, Vayariu beirdefu et Aplishtim. Después de que David, está bien, ahora no vamos a entrar en todos los detalles, después los vamos a estudiar, todos los detalles de la pelea. Después que David termina con Goliat, todos de repente, ahora sí tenemos mucho valor. Antes estaban todos, ¿saben lo que significa así, no? O yo fui paracaidista en la tzavá, entonces pensaba que era valiente. ¿Por qué? Porque cuando nos hacían en el curso de paracaidistas, nos decían en el avión, hay 7 personas que saltan uno atrás del otro. Entonces teníamos que ir a la puerta del avión, más o menos pasábamos por arriba de donde pasaron estas cosas con los filisteos, por Rishon LeZion, por esas zonas, veníamos por Ashdod, y había que esperar
7 uno tras de otro para saltar del avión. Entonces el primero tenía que esperar con las manos afuera del avión y con un pie así esperando que te digan ¡kfot! Saltá. ¿No es cierto? Entonces una vez por azar me tocó ser el primero y bueno, más o menos me fue bien. Después tenía un amigo conmigo que estaba en el grupo de la Tzavá, Dotan, que Dotan se moría de miedo. Y por sorteo le tocó a él primero. Y yo le dije, Dotan, yo te cambio. Yo ya lo hice. Entonces cuando me dijeron, ¿te acercás? ¿Sabés cómo es esto? Sí, te acerqué. Sí, ya lo hice. Cuando me empecé a acercar a la puerta, no sé por qué, pero las piernas me empezaron a hacer así. ¿Tá? Entonces, Bené Israel, antes de que David está, no sé si hacían así o si hacían así, Bené Israel, pero eso era lo que les sucedía. Ahora, después que David termina con Goliat, y Ariú, ¿vieron que en el shofar tenemos la truá? Que tenemos, no sé, tequía, tenemos shvarim, y tenemos truá, truá, learía es exactamente lo mismo, es como el grito de guerra, y también para ir a la guerra tocaban el shofar. Entonces acá dice que Bené Israel también hicieron eso, y entonces dice, Beyariu, Beirdefueta, Plishtim, Adboja, Gai, Ad Share Ekron, que después vamos a estudiar, llegaron hasta las puertas de Ekron, Beyaplu, Jalele Plishtim, Derech Sharaim, y cayeron parte de los Plishtim cuando pasaron a través de ¿dónde? De Sharaim, que es ahí donde está Girbet Kiafa. Y después, Beyashubu, Bené Israel, Mitloka, Jarea, Plishtim, Bayashud, Mahaneim. Sí, después ya volvieron ahí, ya destruyeron a todos los filisteos. Ahora vamos a entrar un poco más acá. Esto es un mapa que hicieron los ingleses de toda la región y que nos puede mostrar todo tipo de puntos de interés. Acá fíjense que dice Badi, que es el nombre que se usa. Creo que Badi es en árabe. Cuando se dice un valle, sí, es un valle. Entonces acá dice valle, sí, que nos habla de acá del valle. Y acá nos dice de un lugar que se llama Girbet Kiafa. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que pasó ahí en Girbet Kiafa. Estamos acá, esto es una imagen real de cuando terminaron las excavaciones de Girbet Kiafa. ¿Sí? Estas excavaciones se hicieron no hace mucho, creo que las últimas épocas, hasta el 2015 estuvieron excavando en Girbet Kiafa. Y esto es una reconstrucción que se ha hecho de cómo pensaban que se veía esto. El lugar este se llamaba Sha'araim, porque tenía dos puertas muy importantes. Esta era una y esta era la otra. Todos ustedes habrán estado en Jerusalén, me imagino, ¿no es cierto? Entraron en Jerusalén generalmente entramos por Shar Yafo. Y ven que Shar no es una puerta, es todo un complejo, ¿no es cierto? Ahí es todo un complejo, algo grande de qué es lo que habían ahí. Y es muy interesante que el Tanaj nos habla de un lugar que se llama Sha'araim. ¿Cómo se dice puerta en español, en hibrid? O Delet, pero un portón grande se dice Shar. Y si es Sha'araim, es dos. O sea, estamos hablando de un lugar que tenía dos puertas y que era un lugar importante. Ahora, cuando empezaron a hacer las excavaciones, no solo encontraron, esto es como el complejo, cómo se veían las puertas en la entrada, pero no solo eso, que encontraron la escritura hebrea más antigua de la historia que tenemos hasta hoy en día, que hay dos. Uno de estos, esto es un estracón, que era la manera a veces de practicar, de escribir, que escribían en todo tipo de jarros, ¿sí? Escribían en todo tipo de jarros, y esto es un jarrón dedicado, que acá dice Shval Ben Bedá, que ahora vamos también a estudiar un poco sobre eso. Acá todavía no están de acuerdo los investigadores del Tanaj, qué es lo que acá dice, pero hay una versión que es emocionante. Que lo que dice que acá lo que está escrito es el juramento del rey de Israel cuando tenía que asumir. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ahora, hay algo que hay ¿cómo se dice? Una opinión unánime, ¿está bien? Hay una opinión unánime entre todos los investigadores de Tanaj. No queda ninguna duda que Sha'araim era una ciudad fortificada
de la época del rey David. Es más, encontraron carozos de aceituna, ¿sí? Y les hicieron la prueba de carbono 14 y llegaron exactamente, hay una diferencia entre 10 y 20 años entre distintos investigadores, en la época que vivió el rey David. Los investigadores dicen, no podemos decir que el rey David estuvo acá, pero lo que podemos decir es que era una ciudad fortificada, de las más importantes que tenía el reinado de Israel hace solamente 3000 años. Y entonces hay algunos investigadores que dicen que esto puede ser como que estaban practicando para el juramento que tenían que hacer o Shaul o David Amelech, porque habla de justicia, de preocuparse también por la viuda, por el yatón, por el huérfano, que era parte de lo que tenían que hacer. Y esto es lo que se encontró, y esto también tiró abajo muchas de las teorías que decían que el Tanaj nunca pudo haber sido escrito en la época que hablan, porque no se escribía hebreo, o no existía como un hebreo en esa época. Algunos que querían decir que el Tanaj fue escrito en el final del reinado de Yehudá. Y esto tiró toda esa teoría abajo, porque ya tenemos una demostración científica que escribía en hebreo en la época de David. Y David no está tanto después, David es solamente más o menos 300, tal vez 300 y algo de años después de la entrega de la Torá. Entre 300 y 400 años después de la entrega de la Torá vive David. Ahora esto, Shval ben Bedá, que esto también, entre todos los investigadores, dicen, no hay duda, Shval era solamente un nombre hebreo que se usó solo en esa época. Cuando yo estudié en la Universidad de Barilán tenía un profesor que se llama profesor Moshe Graciel, y estudiamos con él el libro Divrei Yamim, Crónicas, que es con el que termina el Tanaj. Y el profesor Graciel tiene una teoría sorprendente, y dice, ¿quién es este Shval ben Bedá? Dice, era uno de los 3 Giborim de David. En las historias del Tanaj se nos habla que David tenía Giborim, tenía valientes que iban y hacían todo tipo de cosas. En cierto momento él dijo, ¿quién me traería agua de Betlehem? Que para hacer eso había que ir, meterse, ponerse en peligro, y los valientes de David fueron a hacer eso. Hay un grupo que es parte de la historia israelí, que Israel los debe conocer, que se llamaban, uno de ellos ya falleció, Agashasha Hiber. Agashasha Hiber hacían todo tipo de lo que se llaman marjonim, todo tipo de cosas graciosas de nuestra historia. Y ellos tienen toda una canción, Maim le David, Amelech Maim le David, que hacen toda una canción paródica de lo que hicieron los valientes de David. ¿Y qué nos dice el profesor Graciel? Shval era uno de los valientes que se llamaba Ben Tachkemoni, que Tachkemoni es conocer y Ben Bedá es saber, y encontró que el nombre Shval en el Tirgum de los Shivim, que es en la Septuaginta, que es una de las primeras traducciones, está traducido como el nombre de uno de los valientes de David. Dice, tal vez este jarrón es de uno de los valientes de David. Y otros profesores universitarios dicen, no sabemos si es de él, pero sí es de una persona en la época, de una persona del pueblo de Israel que era muy pudiente de ese momento. Todo eso, ¿en dónde está? Ahí en Sharaim, en el lugar donde se quisieron escapar los filisteos de esta pelea entre ellos. ¿Dónde está ubicada Sharaim hoy en día? Ahora se los voy a mostrar bien, ahora lo van a ver bien. Quiero primero terminar con esto para después ir y mostrárselos todos en el mapa. ¿Y por qué también les dije los lugares? Fíjense que ahí se escaparon los filisteos a través de Sharaim y llegaron hasta Gat y hasta Ecrón, que enseguida vamos a verlo, y finalmente llegó David con la cabeza de Goliat, ¿a dónde? A Jerusalén. Está bien que eran los lugares que les había mostrado. Hasta acá con la presentación. Ahora vamos a ver cómo todo esto, un segundo, cómo todo esto va. Voy acá al proyecto y voy a querer ir al mapa. Entonces, cuando
voy acá al mapa, puedo poner que me seleccione directamente de acuerdo al capítulo que estudiamos Shmuel Aleph, capítulo 17, un segundo. Y acá puedo poner el texto si quiero, y acá ven cómo me marcó los lugares, entonces puedo acá acercarme, y querían saber bien dónde pasó la cuestión, entonces acá, lo que les estaba mostrando antes, puedo ver Yoho, Efes Damim Sha'araim, vieron que estaba hablando, y puedo ver Gad Plishtim, pero puedo ver de repente cómo esto se ve en el satélite, y vamos a poder acercarnos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo todo el tiempo? O sea, David viene, esto lo vamos a cerrar. Esto lo que estamos viendo es, esto es Netiv Lamed, el kibutz Netiv Lamed, y este es el camino que vino David. Acá estaban los filisteos, querían acercarse más, vinieron para acá, y después cuando se escapaban querían pasar por acá, y después cuando se empezaron a alejarse, llegaron a Seca, que nos dice ahí a Seca, y vamos a achicarlo un poquito más, llegaron a Gat, algunos empezaron a escapar hasta Gat, y hasta Ecrón. ¿Ven? Entonces acá vemos toda la ruta y ven lo que les decía acá, los campos trabajados frente a las montañas, que podían ver lo que les decía. Entonces acá es donde sucede todo esto. Ahora también puedo jugar un poco más con esto y puedo ponerle el mapa actual, que me va a poner todas las rutas y todas las cuestiones. Y acá también algo que puedo hacer es también ponerle que me muestre cosas que hay hoy en día. Un segundito más, quiero hacer algo, ya se los voy a mostrar. Ahora, yo desde acá voy a poder ir, cuando quiero voy a poder ir también a directamente, un segundo, algo no me está funcionando. ¿Qué capítulo está, por favor? Estamos en el capítulo 17, ¿está bien? Ahora, otra cosa más que puedo ver, fíjense acá, esto es interesante. Cuando estoy acá en She'araim y quiero aprender sobre este lugar y qué pasó en el Tanaj, puedo apretar aquí y me dice que puedo leer más. Y entonces acá me dice qué es este lugar, me lo muestra, ¿está? Puedo ver que ahora lo vamos a ver de otra manera un poquito mejor. Y también puedo ver acá las veces que esto está en el Tanaj, el mismo lugar que estuve hablando, ¿está bien? Ahora, otra cosa más que se puede hacer, a ver si ahí me funciona, no me está funcionando, que esto lo puedo, desde acá, listo, esto es lo que estaba buscando. Puedo irme desde acá también, me puedo ir a Google, ven, cuando acá pongo lo que hay en el momento moderno, puedo irme a Google. Antes de eso, ¿se acuerdan que antes les mostré She'araim, no es cierto? Entonces me acerco a She'araim y estoy acá en el sitio, ¿se acuerdan? Me acerco más a She'araim, más. Acá lo estoy viendo desde el aire, pero no se ve muy bien. Puedo agarrar a nuestro amigo de Google y vamos a pasear. Entonces lo puedo poner en cualquiera de los puntos azules. Entonces lo puedo poner acá. Entonces me va a mostrar cómo se ve el lugar hoy en día. Vieron que había los restos arqueológicos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había una montaña, un valle y otra montaña enfrente? Entonces puedo ver también acá el lugar y puedo buscar si quiero ir a otro punto. Antes estuvimos en este, quiero ver otro punto más. Puedo ver desde acá cómo se ve el valle. Ven que se ve un poquito mejor. Y así puedo ver muchos de los lugares que tienen, que esto entonces, esto es lo que podemos ver, todo lo que se ve desde ahí, desde She'araim. ¿Está bien? Ahora, a todo esto llegamos, ¿no es cierto?, porque les dijimos que queremos ver algo. Otra cosa más que les quiero mostrar es que la idea de esto es mostrar cómo podemos estudiar Tanaj en base a todo esto. Entonces también preparamos, porque nuestra idea es hacer todo esto en español, también preparamos como una película que muestra un poco qué es lo que se va a hacer en el proyecto y qué es lo que vamos a poder hacer. Esto lo vamos a ver 3 minutos y después vamos a ver, por último, Ainu Keholmim, que también nos va a mostrar
algo interesante. Un segundito más, que esto lo voy a hashtag, esto lo vamos a ver acá. Esto un segundo, no está conectado, un segundo. Que acá lo que va explicando un poco qué es lo que se puede hacer en el proyecto, que eso lo vamos a hacer muy rápido. Y una de las cosas más que también van a poder ver es que todo lo que estuvimos viendo ahora en hebreo, ven, ¿se acuerdan que antes habíamos visto el sistema? Es que todo eso se lo pueda ver en español, eso es parte de lo que se va a hacer. Y un segundito más que les voy a poner ahora, me voy a fijar la dirección en la cual tenemos el proyecto Ainu Keholmim. Que está acá, un segundo. Acá está. Bueno, y esto lo paramos un segundo. Sí, es un proyecto en conjunto que nuestra idea es, que esto después se los voy a repartir, lo van a tener acá, esto les trajimos para todos. La idea es que todo lo que les enseñé, vieron cómo les enseñé hoy acá esto sobre David y Goliat, que lo podamos tener también todo esto en español. Es un proyecto a largo plazo que estamos tratando de hacer asociaciones y también que gente también done capítulos. Y está acá Karina Gorenstein, ella es, por ejemplo, una de las directoras de la institución de AMIA, ella es la directora de toda la capacitación de maestros en la Argentina, y la AMIA quiere apoyar parte de que esto salga para todo el mundo, y bueno, estamos tratando de ver con distintos lugares para que eso suceda. Ahora lo que les quiero mostrar, hay una parte más que es con juegos. Sí. Najón, Najón, va a haber algo especial en el shiur del Rav Moti Maravi, va a hablar, también va a mencionar el tema de la AMIA, que hoy son 24 años del atentado que ahí surgió. Yo personalmente estaba de Shlihut cuando eso sucedió, hice Shaharit con una persona que murió en la AMIA, hice la tefilá de la mañana a 200 metros de la AMIA y después, bueno, estuvimos ahí personalmente ahí. Después, bueno, a la tarde, cuando sea el shiur del Rav Moti Maravi, ahí se va a hacer una mención especial del tema. Y acá lo que les quiero mostrar es... Bueno, acá lo que les vamos a mostrar es parte de lo que se hizo es Ainu Keholmim, que la idea es de estudiar los capítulos también en español y también que se lo pueda hacer de una manera divertida. Pero ¿por qué les estoy mostrando ese? Porque hicimos también acá sobre el capítulo de David y Goliat. Hemos hecho, entonces un segundo, ya los vamos a ver acá. Perfecto. Entonces acá tenemos sobre el capítulo de David y Goliat. Entonces yo puedo ver resumen del capítulo. Entonces acá, no, un segundito, acá hay un error en el que agarré. No, ahí ahí hubo un error, no sé por qué fue ahí. Una de las cosas, uno puede ver resumen del capítulo, también puede ver cosas que tienen que ver con Israel, que tienen que ver con lo que pasó en lo anterior. Por ejemplo, esto se llama Kela David, que es uno de los métodos de defensa de Israel. Y Kela David fue la onda de David que le tiró a Goliat. ¿Por qué lo llamaban Kela David? Porque esto nos defiende de los enemigos de Israel, y es tan exacto como era como era el Kela de David. O después, por ejemplo, acá podemos ver preguntas y respuestas que tienen que ver con lo que aprendimos. Entonces, el dominador común entre Shaul y Goliat era la altura. Ambos eran famosos en su altura. ¿Cuál era la estatura de Goliat? Lo vimos hoy. 3, muy bien, está en rojo.
Esto no lo estudiamos hoy. A ver, cuando Ishai envía a David para preguntar por el bienestar de sus hermanos y cumplir su promesa, también le trae algo al jefe de miles que dirigía a sus hermanos. ¿Qué le lleva? A ver, ¿qué dicen? 5 vinos, 2 litros de aceite, 20 panes, 10 quesos. Israel, ¿qué dice Israel? 10 quesos, dice Israel, muy bien Israel. Está bien, llevó 10 quesos a ellos. Y acá en mis vivencias, por ejemplo, también uno puede ver todo tipo de cosas. David revela una gran responsabilidad. 2 veces enfatizó en el capítulo que depositó sus pertenencias con un guardia, tanto ovejas como herramienta. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? La responsabilidad se expresa no solo en palabras elevadas, sino también en acciones simples, al ser responsable de lo que tengo. ¿En qué áreas tomamos responsabilidad? ¿Dónde podemos mejorar? Entienden que la idea es no solo estudio lo que sucedió, sino cómo se aplica en la vida de hoy. En lo que hoy sucede, cómo esto también lo puedo llegar a hacer. Y acá, esto es, ven, acá tienen, por ejemplo, el resumen de David y Goliat. Ven, uno puede ir leyendo y me va marcando lo más importante acá del capítulo, de qué es lo que ya estudiamos, ¿no es cierto? Y Goliat y su propuesta, ¿se acuerdan? Entonces, que David y lo que les propone, y esto ya lo estudiamos. Fíjense acá David y el pie que lo viene a pisar, y después la victoria de David sobre Goliat. Y acá, bueno, que fíjense esto interesante, que David le dijo: tú vienes contra mí con espada y con lanza y con venablo, yo empero voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos. O sea que venía con el espíritu ese que había obtenido. Y después acá termina el capítulo que Shaul se preocupa: ¿quién es este joven, no es cierto, que ha ganado la guerra? Nosotros el capítulo lo estudiamos solo algunas cosas. Entienden que para estudiar esto en profundidad necesitamos el día entero, porque Shaul había prometido su hija para el que vaya a pelear contra Goliat. Entonces ahora se está interesando por él. Acá también hay una posibilidad más, que es de escucharlo, ¿sí? Que acá no tengo la computadora conectada, pero sí, está. Los filisteos se reúnen en su campamento para salir a la guerra contra Israel. Shaul y sus hombres se reúnen y acampan en el valle de Elá y se preparan para la batalla. ¿Está bien? A diferencia de las guerras que anteriormente leímos sobre ellas, aquí los preparativos se realizan tranquilamente. Entonces esos son, me parece que la idea del proyecto, vieron que empecé hablando acá de los pioneros, de Halutziut. Lo que nosotros, que cuando yo era chico hubo un movimiento que decía que éramos un movimiento Halutzi, ¿no es cierto, Karina? Era un movimiento Halutzi, era un movimiento pionero. La idea es que en la época donde todo se transmite en el máximo nivel de la tecnología, donde todo es súper didáctico, donde es todo con un diseño de muy alto nivel, no podemos permitir que el Tanaj, lo más preciado que está, no esté en el máximo nivel de las cosas, ¿no es cierto? Porque si nuestro mensaje no puede ser transmitido en un mensaje moderno, eso significa que no va con la época moderna. Y eso es importante, sin cambiar nuestros contenidos, poder utilizar todo eso. Entonces, esto es parte de la idea del proyecto. Lo que les quiero decir es, tienen acá la idea y la página también, vayan repartiendo. Y también una cosa más que pueden ayudar cada uno de ustedes, hicimos un Facebook que se llama Google del Tanaj. ¿Está bien? Por ejemplo, si voy acá, busco Google, a ver si me lo encuentra fácil. Ven, le puse Google del Tanaj, ¿está bien? Entonces me encontró o la película, también, o la página, y ven acá en Facebook, Tanaj a tu alcance y Google del Tanaj. Esto es importante que nos ayuden a, primero, hacer like a la página, pero también compartirla. ¿Entienden? Compartir esta página con más personas, que la idea es que acá, la idea es que acá podamos ver y mostrar a la gente las distintas cosas que vamos haciendo.
¿está bien? Y la idea es acá ir poniendo las clases también, por ejemplo, las clases de hoy que van a ser filmadas, también las vamos a poner ahí, en la página de Facebook del Google del Tanaj. Y bueno, les agradezco por apoyar esto que hicimos. Principalmente quiero organizar a 2 personas que nos ayudaron a que vengan 2 grandes grupos, a Israel Bortzman con el grupo de Beersheba y a la morá también, Rachel, ¿no es cierto?, con el grupo de Majonora. Listo, ahora tenemos Apsaká en 20 minutos más, les pedimos ser puntuales. La próxima clase nos pasamos a la clase del aula de acá al lado, que es más grande, ¿está bien? Pero pueden ir a tomar, a comer algo, tenemos 20 minutos. Las clases que tenemos es, ahora va a ser con doctora Lisa Moreno, y después de eso es importante, la gente que quiera, voy a hacer un pequeño paseo a pie a donde comienza toda la historia de este lugar, a Alona Boded, y después van a ir a almorzar, y después 1:15 es la clase del mediodía con el Rabbi Tzvi Elon. ¿Está bien? Bueno, por ahora es todo.